Muy buenas tardes, muy buenas noches, apreciados estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Conforme vamos desarrollando la asignatura Macroeconomía, soy el profesor economista Ovidio Benítez, vamos a desarrollar por el día de hoy la unidad 4, que nos habla de los siguientes ítems: la curva de oferta agregada, los salarios, los precios y el desempleo, la curva de oferta agregada y el mecanismo de ajuste de los precios, los salarios, los precios y la producción, los hechos, la relación entre los salarios y el desempleo. ¿Por qué son rígidos los salarios? Rígidos en el sentido de que cuando hay una disminución de la demanda o aumento de la demanda, igual se sostiene dicho precio. De la curva de Phillips a la curva de oferta agregada. Las perturbaciones de la oferta, la estanflación, la inflación esperada y la curva de Phillips con expectativas sobre la inflación. La anatomía de la inflación y el desempleo, la anatomía del desempleo, el pleno empleo, los costes del desempleo, los costes de la inflación y la indexación, construir una economía a prueba de inflación. ¿Es bueno para la economía que haya alguna inflación? Sobre ese paradigma y esa pregunta estaremos dando algunos ejemplos, datos ejemplificadores. La economía política de la inflación y el desempleo, la nueva macroeconomía y la visión panorámica de la nueva macroeconomía, y el paseo aleatorio del producto viene a ser si es importante la demanda agregada o se debe todo a la oferta agregada. La curva de oferta agregada, los salarios, los precios y el desempleo. La curva de oferta agregada, en vista de los salarios, los precios y el desempleo, hablamos de los ajustes y el mecanismo de ello. Por ejemplo, la curva de Phillips relaciona la inflación y el desempleo. La curva de la oferta agregada relaciona los precios y la producción. La curva de oferta agregada describe el mecanismo de ajuste de los precios de la economía. La curva de Phillips es una relación inversa entre la tasa de desempleo, que es el porcentaje en la cual lo que conforman la PEA, la población económicamente activa, están en situación de desempleo, y la tasa de aumento de los salarios monetarios. Cuanto más alta es la tasa de desempleo, la curva de Phillips indica más bajo es la tasa de inflación de los salarios. En esa relación nos indica que existe una disyuntiva, o sea, opciones alternativas o intercambio entre la inflación de los salarios y el desempleo. Para comprender mejor qué nos indica la curva de Phillips, acá tenemos la versión de Milton Friedman, que dice lo siguiente. Bueno, tenemos acá la línea vertical, que viene a ser la ordenada, y la línea horizontal, que viene a ser la abscisa. Tenemos los precios, la producción. Acá tenemos un desplazamiento del punto A al punto B y llegamos a un desplazamiento del punto C, en la cual a largo plazo se mantiene inelástica la producción y los precios van aumentando. A corto plazo hay una cierta elasticidad, como vemos acá el punto de la partida del punto A al punto C. ¿Qué significa eso? Partiendo del punto A, una expansión de la demanda eleva los precios y reduce el desempleo respecto a su tasa natural, que nos indica el punto B. Una vez se corrigen las expectativas, aumentan en igual proporción los salarios nominales y el desempleo recupera su tasa natural, pero a una mayor tasa de inflación, que es lo que nos indica acá el punto C. Más adelante vamos a comprender, entender mejor por la situación la relación de la curva de Phillips. En la tasa de inflación, acá en la línea, en las ordenadas, vemos acá en la línea vertical cómo va creciendo la tasa de inflación. Esta es una proyección de la economía de los Estados Unidos en los años, desde la línea de tiempo de 1960 a 1970. La curva de Phillips nos dice, la tasa de inflación, que es de 0 a 18%, que es el incremento de los precios de los productos, sean bienes y servicios, y la tasa de desempleo, que viene a ser el porcentaje de la cantidad de personas de la población económicamente activa que están desempleadas. Entonces hay una relación directa. Acá tenemos a un 3% de tasa de desempleo, que disminuye la tasa de desempleo, hay prácticamente un gran porcentaje de personas con empleo.
hay una alta tasa de inflación, como observamos acá, una alta tasa de inflación. Después va proyectándose 4, 5, 6, 7, 8% al aumentar prácticamente la tasa de desempleo. Vemos acá la disminución de la tasa de inflación. Hay una estrecha relación en la curva de Phillips que nos indica la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Bueno, ¿cómo se va desplazando esto? Acá vamos a indicar en el ejemplo de la curva de Phillips. Tenemos un precio 2 a una cierta, la tasa de inflación a P2 a una cierta cantidad de tasa de desempleo. Si la tasa de inflación desciende a P2 en este caso, la tasa de paro, que viene a ser paro, hablamos del desempleo, ¿verdad? De paro aumenta U2, o sea, va disminuyendo la tasa de inflación y ahí va aumentando la tasa de desempleo. Acá nos indica, si subían los salarios disminuía el paro, el desempleo, pero si bajaban los salarios aumentaban. ¿Cómo se indica esto? Dada la fuerte relación entre salarios y precios, esta curva se suele utilizar representando la relación entre inflación y desempleo. Estamos hablando de la curva de Phillips. Indicamos acá la tasa de inflación a P1, tenemos cierta tasa de desempleo muy baja, pero una alta tasa de inflación. Dada una tasa de inflación de P1, como indica acá, la tasa de paro, que es desempleo, nos da una relación baja acá, como nos indica en el U1. Esta explicación reside que a medida que aumenta la demanda agregada, que vimos en clases anteriores que es demanda agregada y oferta agregada, la tensión de los precios es mayor y comienzan a subir, mientras que el paro, que viene a ser la tasa de desempleo, disminuye. Es decir, hay una mayor demanda, entonces los precios aumentan. Como va indicando acá, lentamente los salarios van recogiendo toda la subida de precios, lo que hará que las empresas se vayan desprendiendo de la mano de obra adicional que habían contratado. La curva de Phillips se desplaza a la derecha hasta llegar al punto C, al mismo nivel de desempleo que al principio le corresponde ahora un nivel de precios más elevado. Esto estamos hablando de una economía, de un proceso de ciclos económicos, de una línea de tiempo 5, 10, 15, 20 años. Acá no tenemos en cuenta todavía las situaciones de contingencia, de crisis temporarias o otro tipo de crisis que tiene un impacto en la economía. No, acá estamos hablando de una línea de tiempo de cómo se va desplazando según la curva de Phillips la tasa de inflación y la tasa de desempleo en un ciclo económico de desempleo o de pleno empleo en un año de 5, 10, 15, 20 años. Acá vemos la tasa de inflación. El P1 va desplazándose al punto C, vemos acá. Es decir, que el desempleo que al principio le corresponde ahora un nivel de precio más elevado. Acá vemos la tasa de desempleo. El proceso concluye al alcanzar el punto C, mismo nivel de paro que al principio y mayor de inflación. Es decir, hay una alta inflación acá, pero disminuye la tasa de desempleo. Es el punto 4. Ya en el punto 5 nos dice que a largo plazo, como ya me indicaba al comienzo, la curva de Phillips es vertical, como indica acá. O sea, llega un momento en que toda la población tiene su empleo, todos los que conforman la PEA, población económicamente activa, llega a su pleno empleo y los consumidores y toda una economía en conjunto llega a su pleno consumo, pero con una alta tasa de inflación. Acá está muy bien. El precio inicial a precio 1. Va aumentando constantemente. Pero eso nos indica a lo largo plazo la curva de Phillips se vuelve vertical. Muy bien. ¿Cómo se define el desempleo en macroeconomía? Se define como el mercado de trabajo está en permanente situación de cambio o movimientos de trabajo, y los nuevos participantes en la fuerza de trabajo y los trabajadores que reingresan después de un periodo de producción en el hogar tardan en encontrar empleo. Es decir, la economía, siempre que sea dinámica y constante en permanente actividad, los desempleados van ubicándose, pero a veces tardan en encontrar empleo por una cuestión de
crisis temporaria o una crisis cíclica, digamos. La relación entre los salarios y el desempleo. ¿Por qué son rígidos los salarios? Rígidos en el sentido que no aumenta ni disminuye conforme la demanda que va disminuyendo o la demanda agregada en una economía va aumentando. Porque la producción no se encuentra siempre en el nivel de pleno empleo y la curva de Phillips sugiere que los salarios se ajustan lentamente en respuesta a las variaciones del desempleo. ¿Qué ocurre con los salarios que son rígidos o su ajuste es lento? Cuando varían lentamente con el paso del tiempo, en lugar de ser total e inmediatamente flexibles con el fin de garantizar el pleno empleo en todo momento. Los contratos y las relaciones a largo plazo. La mayoría de los miembros de la población activa esperan continuar ocupando el mismo puesto durante algún tiempo. Entonces ahí viene la flexibilización y otro tipo de contrato que está en relación a largo plazo. A tanto el trabajador que quiere mantenerse activo a largo plazo, o tanto de las empresas no deshacerse de esa de capital humano que fue invirtiendo, fue generando ciertos conocimientos para no estar recontratando a otras personas con el mismo perfil, pero que genere sobrecostos. Entonces las condiciones de trabajo, incluido el salario, se renegocian periódicamente, pero no frecuentemente, ya que la revisión frecuente de los salarios es costosa. La estanflación. Conocemos que la inflación es el aumento e incremento de los precios ante varios factores por varios motivos. ¿Qué es la estanflación? La estanflación es un término que, para referirse a un elevado desempleo, estancamiento de la economía y una elevada inflación, es decir, fase del proceso económico caracterizado por una marcada recesión, que es un estancamiento de la economía. Como ustedes verán en el ciclo económico, en el gráfico, se estanca la economía, acompañada de una alta tasa de inflación, que aumentan los precios, se incrementan los precios, contrariamente a la teoría que indica crecimiento e inflación que van juntos. Ahí estamos hablando de